Cordial saludo. Mi nombre es Zaida Valentina Mendoza Manzano y hoy presentamos nuestro programa Magazine Conversando con los Sabios. Yo soy la entrevistadora número 1. Mucho gusto, mi nombre es David Rodríguez y yo soy el entrevistador número 2. Mucho gusto, mi nombre es Jairo Mendoza y soy el personaje principal. Bienvenidos a Conversando con los Sabios, el espacio donde los grandes pensadores de la historia cobran vida. Hoy vamos a viajar al siglo VI a.C. para conocer a un hombre que cambió la forma en que entendemos el mundo filosófico, matemático y astrónomo, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto. Nació en Mileto, una ciudad próspera en la actual Turquía, alrededor del 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Aunque no escribió nada, sus ideas fueron recogidas por Aristóteles y Heródoto, y hoy tenemos el privilegio de escucharlo directamente. Hablaremos de su vida, de la famosa escuela de Mileto, de su filosofía y de sus grandes aportes a la geometría. Prepárense, porque este programa será un verdadero viaje en el tiempo. Bienvenido, maestro Tales. Muchísimas gracias. Es un honor poder dialogar con ustedes, aunque jamás imaginé que mis pensamientos viajarían tantos siglos en el futuro. Maestro, ¿cómo empezó su interés por el conocimiento? Mi infancia en Mileto estuvo llena de preguntas. Quería entender el sol, la luna, los ríos. Por eso viajé. En Egipto aprendí la importancia de la medición y geometría. En Babilonia descubrí los secretos de la astronomía y los movimientos de los astros. Todo esto me llevó a creer que el mundo no debía explicarse con mitos, sino con la razón. Fue difícil plantear esas ideas en una época tan ligada a los dioses. Por supuesto, muchos creían que todo dependía de voluntades divinas, pero yo quería demostrar que el universo tenía leyes propias. No buscaba negar a los dioses, sino mostrar que había un orden que podía descubrirse. Es decir, usted fue un pionero en separar el mito de las ciencias. Así es, ese fue mi mayor atrevimiento. Se le reconoce como fundador de la escuela de Mileto, junto con sus discípulos Anaximandro y Anaximenes. ¿Qué buscaban ustedes? Bueno, queríamos encontrar el principio de todas las cosas. Yo creía que era el agua, porque la veía en todas partes, en los mares, en la lluvia, en la vida. Mis discípulos ampliaron mis ideas, pero lo importante fue que creamos un método de pensamiento basado en la razón. Rechazamos lo mágico, lo contradictorio y buscamos leyes universales. ¿Eso quiere decir que ustedes fueron los primeros científicos? Bueno, no usábamos esa palabra, pero sí buscábamos explicaciones racionales. No distinguíamos entre filosofía y ciencia porque ambas eran caminos para comprender el todo. Me impresiona pensar que sin usted quizá no tendríamos la filosofía ni la ciencia como la conocemos. Exacto. Tal fue el primero en atreverse a pensar que el universo tenía un orden natural. Pasamos ahora a las matemáticas. Maestro,
¿Cómo surgió el famoso teorema de Tales? Bueno, fue fruto de la observación. Vi que al trazar líneas paralelas que cortaban otras dos rectas, los segmentos resultantes guardaban proporciones. Ese hallazgo permitió medir sin necesidad de acceder directamente al objeto. También está la anécdota de las pirámides. Sí, medí la altura de una pirámide gracias a su sombra. Esperé el momento en que mi sombra era igual a mi altura. En ese instante, la sombra de la pirámide revelaba su altura real. Fue aplicar geometría a la vida cotidiana. Además de ese, se le atribuyen varios teoremas básicos, ¿cierto? Así es. Demostré que un círculo se divide en dos partes iguales por su diámetro, que un ángulo en una semicircunferencia es recto, que los ángulos en la base de un triángulo isósceles son iguales y que los ángulos opuestos por el vértice también lo son. Puede parecer sencillo ahora, pero en mi tiempo fue un gran paso. O sea, que sin usted la geometría que usamos hoy no existiría tal como la conocemos. Tal vez alguien más lo habría descubierto, pero me alegra haber sido parte de ese camino. Además de filósofo y matemático, también fue astrónomo. Incluso predijo un eclipse. ¿Es cierto? Sí, aprendí de los babilonios a observar los ciclos de la luna y el sol. En el año 585 a.C., anuncié que ocurriría un eclipse solar y así fue. Ese día todos se asombraron. El cielo se oscureció, pero yo ya había previsto con cálculos y observaciones. Ese día debió darle una fama enorme. Más que fama, fue una confirmación de que el universo tenía leyes y que podíamos conocerlas. Hoy lo llama el padre de la filosofía y de la ciencia. ¿Qué piensa de este título? Bueno, no buscaba títulos, solo quería entender el mundo. Si mis ideas sirvieron para abrir un camino, entonces cumplí con mi misión. Maestro, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que hoy estudian matemáticas y ciencias? Bueno, los invito a que no se desanimen. Las matemáticas no son solo fórmulas, son un lenguaje para leer la naturaleza. Están en las estrellas, en la música, en los edificios, en el agua que corre. Si aprenden a verlas con curiosidad, descubrirán la belleza del universo. Una última pregunta. ¿Cuál es el secreto para ser un sabio? El verdadero sabio no es quien lo sabe todo, sino quien nunca deja de preguntar. Hoy aprendimos que Tales de Mileto fue mucho más que un matemático. Fue un pionero en explicar el mundo con la razón. Un hombre que nos dejó el teorema de Tales, pero también la idea de que todo tiene un principio y un orden que podemos descubrir. Y un maestro que nos recuerda que la sabiduría comienza con la curiosidad y la pregunta constante. Gracias por acompañarnos en Conversando con los Sabios. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.